Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Dios me los bendiga. Estamos nuevamente comenzando una nueva serie acerca del estudio de la palabra de Dios. Y el tema que nos trae ahora es el de estudiar entendiendo textos bíblicos en su contexto. Y es algo muy importante para que nosotros podamos comprender en realidad lo que se enseña en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque en muchas iglesias, en muchas denominaciones, eh, casi podríamos decir en su totalidad, mucha gente lee la Biblia y no considera bien el contexto, ¿verdad? De los temas que están hablando y por qué se dicen las cosas, por qué cuál es el propósito de esa enseñanza. Y muchas veces, al no entenderla, pues, si uno no la entiende, pues, ¿cómo la va a explicar bien si no la entendió bien? Entonces es bien importante que nosotros como estudiantes de la palabra podamos a leerla, entenderla, ¿verdad? Y luego aplicarla a nuestra vida. Jesús dijo que conoceré la verdad, dijo, en un pasaje ahí en Juan 8, en 8:31 y 32, él dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Pero para que uno pueda entender a qué libertad se está refiriendo el Jesús, hay que leer los versículos que siguen, ¿verdad? Y mucha gente nada más se para ahí, se detiene ahí donde dice, y la verdad os libertará, pero nunca lee. Si uno le pregunta, ¿libertará de qué? Entonces, mucha gente no te sabe decir porque no ha leído el resto del capítulo, ¿verdad? Ese es un ejemplo que le estoy dando. Entonces es bien importante que uno entienda, lea más abajo o más arriba para que pueda captar la idea completa de lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? Hermanos, dentro de las iglesias, sobre todo en las iglesias de línea Pentecostés, es una iglesia que nació aproximadamente el año 1905 aquí en California. Se han ido desarrollando varias enseñanzas. Bueno, déjeme decirle que esa iglesia, hermanos, nació en 1905 y al 2023 ya han salido 23 grupos de esa iglesia, imagínense. Y todo porque no tienen un conocimiento claro de la Biblia. Es una de las denominaciones que no lo decimos por ofenderlos, ¿verdad? Pero es una denominación de los que menos sabe estudiar la Biblia, ¿verdad? Y precisamente porque no la saben estudiar, cada uno sale con una idea diferente y forma su iglesia, su denominación, y luego de esa sale otra y otra y otra, y en 120 años ya han surgido 23, fíjense, 23 grupos, ¿verdad? De esa denominación, y siguen saliendo. ¿Por qué? Porque al ellos leer la Biblia y no entenderla, no saberla cómo captar la idea, ¿verdad? Lo que se imaginan que es, eso predican, ¿verdad? Y no tienen un conocimiento claro y sano de la escritura porque nunca se los enseñaron, nunca lo aprendieron y desde que nacieron así se han desarrollado y así se seguirán desarrollando. Y si alguien les quiere decir algo, no lo aceptan, ¿verdad? No lo aceptan. Entonces, ahí está uno de los problemas, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que nuestras iglesias tengan una doctrina sana y para tener una doctrina sana necesitamos aprender a estudiar la Biblia de una manera correcta, de una manera que no es fácil. Cuando uno no sabe, pues necesita que le enseñen, ¿verdad? Nosotros en nuestra denominación hemos tenido que corregir muchas cosas que antes pues no la habían enseñado pues no de una manera muy correcta, aunque fue de buena intención, pero no estaba bien entendida. Entonces cuando uno ya le enseñan a estudiar la Biblia, pues se va dando cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar una, ¿verdad? Una de tantas. Y el tema de hoy dice, ¿tienen los cristianos poder en sus palabras para dar vida y dar muerte? Esa es la pregunta de hoy, ¿verdad? Porque muchos cristianos, ¿verdad? Sobre todo los que vienen de esa denominación que les mencioné, pues usan versículos de la Biblia para apoyar esta idea, ¿verdad? Y déjenme decirles que hoy vamos a estudiar todo. Quizás no vamos a poder abarcar todo, ¿verdad? Pero
Al menos le voy a dar una idea, ¿verdad? ¿De dónde viene esta idea de que nosotros los cristianos tenemos poder en nuestras palabras para dar vida y muerte, ¿verdad? Entonces, eso lo sacan de un versículo de Proverbios, ¿verdad? Que se encuentra en Proverbios, y luego lo vamos a entrar ahí. Pero primero déjenme decirles de que muchas filosofías, muchas personas que no son cristianas han tratado de desarrollar ideas, ¿verdad? De ideas donde ellos piensan de que pueden, con el conocimiento humano, ellos pueden desarrollar la habilidad y la capacidad del mismo ser humano, ¿verdad? Y eso cae dentro del área del humanismo, fíjense, del humanismo. Cuando el ser humano quiere solucionar con su propia mentalidad y su propia capacidad los problemas del ser humano, ¿verdad? Eso se le llama humanismo. Entonces, y hay otras creencias, ¿verdad? Yo les aconsejo que cuando tengan tiempo puedan ver en YouTube, puedan ver videos acerca de metafísica. Metafísica, ¿qué es la metafísica? ¿Para qué? Metafísica quiere decir lo que va más allá de lo físico, ¿verdad? Lo que nosotros en el lenguaje evangélico le decimos lo sobrenatural, ¿verdad? Lo sobrenatural. Pero en la metafísica lo ven desde un punto no bíblico, ¿verdad? Él lo ven desde un punto diferente, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros lo veamos cuando tengamos la oportunidad para que comprendamos que hay otras religiones, ¿verdad? Hay otras religiones aparte del cristianismo que creen en lo sobrenatural, ¿verdad? Una de ellas es el panteísmo. El panteísmo es una religión que cree de que Dios es una fuerza, es una energía, ¿verdad? Y que nosotros los seres humanos somos pequeñas energías, ¿verdad? Y que nosotros somos esas pequeñas energías también tienen el mismo potencial que Dios, ¿verdad? Y que así como Dios tiene el poder de crear, ¿verdad? También esa creencia cree o enseña de que nosotros los seres humanos también tenemos ese poder de crear, ¿verdad? Entonces, imagínense, eso entra al cristianismo y si uno no sabe discernirlo, pues empieza a usar textos bíblicos fuera de contexto para enseñar eso, ¿verdad? En el siglo XVIII hubo un hombre que se llamó Emanuel Swedenborg. Él empezó a enseñar sobre el poder de la mente humana para crear la realidad en un mundo físico. Él enseñaba que la mente tiene poder para crear cosas, situaciones, y que si el ser humano visualiza algo y lo piensa y lo sigue pensando y lo sigue pensando, ese poder de su mente hace una nueva realidad, ¿verdad? Cosa que la Biblia no enseña para nada, ¿verdad? Pero este hombre pues enseñaba esto porque era un filósofo que había recibido influencias de otras religiones, ¿verdad? Sobre todo el panteísmo. Entonces, de ahí empezó él a enseñar esto en clases, hasta en universidades empezaron a enseñar estas cosas, ¿verdad? Porque esto habla de lo sobrenatural, ¿verdad? Lo sobrenatural, o sea, lo que va más allá de lo físico. Entonces, después se siguió expandiendo esta idea y luego llegó otro filósofo, ¿verdad? Un filósofo es aquel que trata de encontrarle la lógica, el razonamiento lógico a las cosas, el porqué de las cosas, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que son sobrenaturales, que Dios las ha creado y que Dios actúa sobrenaturalmente, o no sabemos cómo las hace Dios, y el ser humano trata siempre de buscarle una explicación, ¿verdad? Entonces el filósofo trata de buscarle contestar las preguntas que hay en la vida, ¿verdad? Desde luego con su mente humana, ¿verdad? Sin acudir a la Biblia. Entonces, el filósofo es aquel que usa su mente para razonar y pensar, pero la mente humana está limitada, ¿verdad? Y tristemente, pues, el ser humano piensa de que sin Dios pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Y eso, esas creencias, ¿verdad? Se van desarrollando. Hubo un hombre llamado Phineas Kimbley.
en el siglo XIX, que se le conoce como el padre del nuevo pensamiento, ¿verdad? El nuevo pensamiento. Y cuando hablamos de nuevo pensamiento, es el pensamiento el que enseña de que con el pensamiento tú puedes cambiar la realidad, que tú puedes hacer cosas sobrenaturales, ¿verdad? O puedes hacer lo que va más allá de lo físico, ¿verdad? O sea que, como dan a entender que el ser humano tiene poderes, eso quiere decir, ¿verdad? Que están dormidos y que uno lo puede despertar. Y ahí empieza a surgir todo esto. Estas ideas comenzaron a entrar a las iglesias. Algunos pastores y predicadores abrazaron esta idea y algunos lo llamaron el pensamiento positivo. En el siglo XIX y en el siglo XX, en muchas iglesias ya se predicaba acerca del pensamiento positivo. Y cuando uno oye esta palabra, pensamiento positivo, pues uno puede pensar de que bueno, sí hay que ser positivo, ¿verdad? Solo con el nombre, eh, pues parece que es algo bueno, algo sano, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, sí pues es bueno pensar positivamente. Pues desde un punto de vista, sí, sí es bueno, ¿verdad? Pensar positivamente. Pero el problema de esta enseñanza es de que ellos dicen que si tú piensas positivamente, lo que tú piensas positivamente se va a hacer una realidad. Y lo que tú piensas negativamente también se va a hacer una realidad. Cuando sabemos que eso no es posible porque Dios está en control de todo. Pero uno que no conoce a Dios y no sabe la palabra de Dios, pues dice, pues se oye bonito, ¿verdad? Se oye bueno, porque esa filosofía te enseña de que tú desees cosas buenas, de que tú pienses cosas buenas, y eso te va a hacer a ti una buena persona, ¿verdad? No, no, no Dios te va a hacer una buena persona, sino que tú mismo te vas a hacer una buena persona con tus propios pensamientos, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el problema, ¿verdad? De que ellos sacan a Dios y algunos pues, también meten a Dios, y muchos usan textos de la Biblia, fíjense, pero textos aislados, ¿verdad? Para hablar ciertas cosas de Dios, ¿verdad? Pero no hablan totalmente de Dios, ni se basan totalmente en lo que la Biblia enseña acerca de Dios, sino que más que todo a Dios lo usan como una muleta donde apoyarse nada más, ¿no? Y eso es donde está el peligro, ¿verdad? Porque estas doctrinas y estas enseñanzas no vienen de la palabra de Dios tal como es, vienen de afuera, de gente que no es cristiana, que trae otras religiones. Entonces tratan con esas ideas, parecen sanas, ¿verdad? Cuando te dicen, oye, no, es bueno pensar positivamente. Si yo le digo a ustedes, es bueno pensar positivamente, ¿qué me van a decir? Pues claro, pues ¿quién quiere Sí, pensar negativamente? nadie. Y ahí es donde uno cae en la trampa, ¿me entiendes? Ujú. Pero luego le van enseñando de que tú con tu mente puedes cambiar la realidad, cuando en realidad nosotros sabemos que, que el ser humano está en pecado, y un ser pecador caído ah, nunca va a poder cambiar, ni siquiera se puede cambiar a sí mismo. ¿Cómo va a cambiar a otros? Nosotros, gracias a Dios, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero una persona que no conoce la palabra de Dios, no conoce el evangelio, ¿verdad? Pues fácilmente cae, ¿verdad? Entonces, estas filosofías entran a las iglesias, y sobre todo entran por el lado más débil, hermano. Se meten donde la gente que no con el conocimiento bíblico, pues fácilmente cae en esto, ¿verdad? Fácil cae en esto porque no saben usar la Biblia, no les enseñaron a usar la Biblia. Son las personas que usan la Biblia nada más para, para ciertas cosas, ¿verdad? Ciertos versículos así aislados, los usan de la Biblia, pero en realidad no conocen a fondo la palabra de Dios. Y ahí es donde está el peligro. Y muchos hermanos pues no saben, algunos vienen de esas iglesias, otros vienen y llegan a esas iglesias y piensan que eso es lo correcto porque no han conocido nada más, ¿verdad? Entonces llegan y caen en ese problema. Luego, a los principios alrededor después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber un despertar aquí en Estados Unidos de unas personas que empiezan a abrazar el pensamiento positivo y lo llaman la palabra de fe, ¿verdad? La palabra de fe es un movimiento que surgió dentro de las iglesias pentecostales americanas, ¿verdad? Y luego se fue regando
a Latinoamérica y a todos esos lugares. Y también salió otra doctrina, otra enseñanza que se llama el Evangelio de la Salud y de la Prosperidad, donde también usan esta filosofía para decir de que tú como cristiano, ah, tú puedes pensar tienes el poder para crear salud y crear prosperidad con tu pensamiento. Entonces, todo esto, hermanos, también usan los que enseñan la palabra de fe. Ellos dicen de que con la fe tú puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero principalmente ellos enfocan la fe con la fe tuya, no con la fe en Dios, con la fe tuya. O sea que tú eres el que produce la fe. No es Dios el que te da la fe, sino que tú produces la fe, ¿verdad? Lo que tú crees, entonces, y a veces uno se confunde porque no logra entender cuando hay la palabra fe. A veces nosotros podemos decir, pues es la fe en Dios, pero generalmente ellos enfocan en la fe de ellos, que ellos tienen la fe, o sea, la confianza de que lo pueden hacer ellos, ¿verdad? Ellos con el poder y luego dicen con el poder que Dios nos da. ¿Ves? O sea, que Dios nos da el poder para que nosotros creamos en nosotros mismos, que nosotros lo podemos hacer. Cuando la palabra de Dios enseña otra cosa, ¿verdad? Vamos a dar la bienvenida aquí a otra persona. La palabra de Dios nos enseña totalmente otra cosa, ¿verdad? Y cuando uno no sabe, pues, como le digo, se cae en la trampa, hermano. Y porque se oye bonito, se oye atractivo al oído. Entonces, a uno le dicen, es que, y le empiezan a usar versos de la Biblia, historias de la Biblia, donde parece que el que hace, el que busca un milagro lo logra, ¿verdad? Lo logra y ponen a Dios ahí como que Dios está a tu servicio, como que Dios tú lo vas a usar para que tú hagas o sea que tú te vas a recibir la gloria. ¿Sí me entiende? Y eso es satánico, hermano, es satánico. Es algo que no apoya la palabra de Dios. Y muchos hermanos ingenuamente, como no saben, caen en eso. Eh, vamos a el pasaje que ellos usan mucho, ¿verdad? Para enfatizar esto, está en Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 es un pasaje que está aquí en la Biblia, ¿verdad? Y ellos lo usan para enfatizar de que hay un poder en la lengua, ¿verdad? En la lengua. Desde luego que ellos lo usan para decir que en la lengua, pero de ellos, ¿verdad? Cuando aquí el pasaje está hablando de otra cosa. Les dije Proverbios 18, versículo 21, ¿verdad? Amén. Proverbios 18:21. Aquí está, hermano, ¿lo leo? Sí, léalo. Dice Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Ok. Amén. Si usted lee el versículo así aisladamente, usted puede decir, en la lengua hay poder de vida y de muerte, ¿verdad? Y entonces ellos lo dicen, bueno, en mi lengua yo tengo el poder para dar vida, para lo que tú digas puede causar una nueva realidad de vida, o si tú dices cosas negativas, tú mismo te auto haces daño, ¿verdad? Porque tú mismo te estás matando, te estás destruyendo. Entonces, ellos usan este versículo en ese sentido, ¿verdad? Y luego lo unen con la oración, ¿verdad? Como diciendo, si yo oro, yo tengo poder en mi lengua para dar vida y para dar muerte. Pero Jesús nunca enseñó nada de eso, ni los apóstoles. Pero ellos en ese movimiento lo enseñan. Entonces, para que nosotros podamos entender a qué se refiere este versículo, nosotros necesitamos entender primero en qué libro está. Está en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que se le conoce como libros de sabiduría, sapienciales. ¿De qué se compone el libro de Proverbios? De dichos, ¿verdad? De dichos sabios.
donde el rey Salomón que lo escribió, él quiere que el ser humano pueda, nosotros podamos distinguir cuáles son los rasgos o las características de una persona sabia y cuáles son las de una persona tonta, necia o como le queramos llamar, ¿verdad? Una persona no sabia, una persona que hace tonterías, ¿verdad? O que no sabe manejar su vida. Entonces, los proverbios son eso, él va diciendo, mira, una persona sabia es la que hace esto, una persona necia es la que hace esto, una mujer sabia es la que hace esto, una mujer necia es la que hace esto. Y esos son dichos, son consejos de sabiduría. No está hablando para nada de la oración. En primer lugar, este versículo no está hablando nada de la oración. Y para poder entender de qué se trata este versículo, vamos a leer en el mismo capítulo el versículo 6, del 6 al 8. El mismo capítulo nos va a ir mostrando de qué se trata este versículo que estamos leyendo. El versículo 6 al 8, Proverbios 18, del 6 al 8, dice así: los labios del necio son causa de contienda. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional, pero en cualquier versión va a decir casi lo mismo. Los labios del necio son causa de contienda. Su boca, dice, incita a la riña o al pleito. Ahora les voy a decir algo. Cuando una persona usa su palabra, su lengua o sus palabras, dice y eso crea un pleito, crea una discordia, algo, sí, un altercado. Imagínense, cuando una persona, por ejemplo, un necio puede mentir, puede calumniar, puede dar un falso testimonio, y todo esto además lo que causa es un problema entre dos personas, una relación, se daña, ¿verdad? Luego dice el verso 7, la boca del necio es su perdición, lo puede llevar hasta la muerte. Y luego dice, sus labios son para él una trampa mortal. Está hablando de muerte, ya se da cuenta. Que el mismo hombre se mete en problemas y el mismo hombre, por no ser sabio, usa sus labios o sus lenguas o sus palabras para su propia destrucción. Sí, estamos viendo eso. Verso 8. Los chismes Los chismosos. son deliciosos manjares, dice. Porque a todos nos gusta escuchar los chismes, ¿verdad? Dice, penetran hasta lo más íntimo del ser. Cuando dicen penetran hasta lo más íntimo del ser, quiere decir que un chisme es como que te metan un cuchillo, ¿verdad? Es algo que te daña, hace mucho daño el chisme. Fíjense en qué sentido lo está usando el escritor de Proverbios de ese capítulo. Está hablando de las formas en que el necio habla. Y el necio causa problemas con sus palabras. Y las palabras, pues sabemos que salen de su corazón, de su mal, de sus malos sentimientos, de sus malas cosas. Luego el versículo 13, vamos, capítulo 18, 13, dice así. El necio dice, es necio, dice, y vergonzoso responder antes de escuchar. Aquí estamos viendo que la lengua, uno mismo se delata si es un necio o es un sabio, ¿no? Luego dice el versículo 20 y luego el 21, vamos a leer. Primero el 20 dice el 20. Cada uno se llena con lo que dice, ¿verdad? Cada uno, cuando dice que se llena, queda satisfecho. Cuando usted tiene algo que decir, hasta que no lo dice, no queda satisfecho, ¿verdad? Y luego dice, y se sacia de lo que habla. O sea, en otras palabras, muchas personas hasta que no dicen lo que traen dentro, no quedan tranquilas, ¿verdad? Y luego dice el verso 21, en la lengua hay poder de vida y de muerte. En otras palabras, depende cómo tú uses tus palabras, depende cómo tú
hables con tu prójimo, cómo te expreses. Si la hablas con respeto, no va a haber problema. Si a la persona la tratas con buenas palabras, no va a haber problema. Pero si tú la agredes, la insultas, la ofendes, la humillas, la etcétera, ¿verdad? La menosprecias con tus palabras, les dices, esto va a traer una relación, se va a quebrantar una relación. Por eso dice que en la lengua hay poder de vida, pero está hablando de las relaciones humanas, ¿verdad? Está hablando de que nosotros con nuestra propia lengua nos podemos destruir, nos podemos hacer mucho daño. Y con nuestra propia lengua también podemos sanar a una persona hablándole bien, corrigiéndola con buenas palabras, con respeto, con amor, con educación. Crea vida en ese sentido, ¿verdad? Crea una buena relación. Pero no está hablando, hermanos, en ningún momento como ellos lo quieren enseñar. Ellos lo quieren enseñar de que, bueno, yo tengo el poder para que con mi oración tú te vas a sanar, ¿verdad? En ningún momento este versículo está hablando de eso. ¿Sí se da cuenta? Entonces ellos lo usan en ese sentido, ¿verdad? Por eso ustedes escuchan predicaciones que dicen, yo declaro que tú te vas a sanar. Yo declaro que esto, tú te vas, el trabajo que yo declaro que vas a tener ese trabajo mañana. Yo declaro que esto va a pasar. Bueno, en primer lugar, tenemos que respetar la soberanía de Dios. Nosotros no podemos hacer que Dios haga cosas ah, de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Sí me entiende? O sea que Dios actúa de acuerdo a la voluntad de Él. Nosotros somos los que nos sometemos a la voluntad de Dios. No es Dios que se somete a la voluntad nuestra, ¿verdad? Nunca lo va a hacer Dios, porque entonces nosotros seríamos Dios y Él sería nuestro, nuestro siervo, ¿verdad? O el que hace las cosas que nosotros digamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no está bien aplicado este versículo, ¿verdad? Ellos lo usan para eso, ¿verdad? Como podemos ver, este versículo de Proverbios 18:21 no está hablando del poder de crear vida física en un enfermo o en un moribundo, ni de, ni de usar nuestras palabras y declarar o dar la orden de que una circunstancia cambie, ¿verdad? Las circunstancias, el único que las puede hacer cambiar es el Señor, es Dios. Dios es el que tiene poder para eso. Nosotros no tenemos poder para cambiar lo que está pasando. Podemos pedirle a Dios que si está en su voluntad que las cambie, ¿verdad? Si una persona está enferma, podemos pedirle a Dios, suplicarle a Dios para que cambie esa situación, porque sabemos que Él tiene ese poder, pero nosotros no, ¿verdad? El problema está en que la persona que se le ha enseñado esto no sabe ni siquiera de dónde viene la idea. Viene del pensamiento positivo, viene de esa idea del panteísmo, donde dice que nosotros somos energía igual que Dios y que como Dios tenemos poder para, así como Dios creó, nosotros podemos crear, ¿verdad? Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Entonces, ellos lo usan de una manera que no es correcta, ¿verdad? Estamos a favor de la oración 100%, 100% estamos a favor de la oración, pero no en ese sentido, no en el sentido que no en el método que ellos usan, ¿verdad? No en la forma que ellos lo usan, ¿verdad? Nosotros se nos enseña que en la oración debemos, la Biblia cuando habla de oración dice que nosotros debemos suplicar, rogar, humillarnos delante del Señor, ¿verdad? Mientras que estas personas no, sus palabras no se oyen de humildad, no se oyen al contrario, ¿verdad? Entonces, pero lo importante, hermanos, es de que nosotros, nosotros, gracias a Dios, sabemos de que, como dice la Biblia, que ni la hoja de un árbol se mueve, sino es la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros no podemos mover ni la hoja de un árbol con estas palabras, imagínense. No podemos hacer absolutamente que las cosas cambien. Y a veces nosotros, por usar textos a veces fuera de contexto, que no quieren decirlas, a veces decimos, es que por fe yo creo que va a pasar, dice.
Bueno, pero cuando decimos por fe, no sé, a veces no usamos bien ese término, ¿verdad? Porque al decir por fe es, si yo tengo fe en Dios, yo sé que lo primero que tengo que tener fe es que Dios es soberano y que yo no puedo darle órdenes a Dios. Le puedo pedir, ¿verdad? Y si es su voluntad y están dentro del plan de Él, que es eso, esa circunstancia o esa situación cambie, desde luego que Dios lo va a hacer, porque primeramente está dentro de su plan. Y Dios, hermanos, Dios no ha dejado las cosas así en el aire, en el sentido de que, bueno, no sé, a ver qué pasa, ¿verdad? Dios no tiene esa, Dios no trabaja así de que a ver qué pasa, ¿verdad? Como dejando todo lo a casualidad o a ver qué sucede. Dios ya tiene un plan para todo, ¿verdad? Dios ya tiene estipulado qué va a pasar. Yo le preguntaba a una persona decía, es que ah, una persona que cree en esto dice, nosotros podemos hacer que uno viva más, dice. Dijo eso, ¿verdad? Nosotros podemos hacer que alguien viva más. Dijo, si oramos, Dios le puede dar más años, dice. Oiga, le digo, ¿usted cree que la palabra de Dios dice que, que si oramos, Dios le puede dar más años a alguien? Jesús dice en el Sermón del Monte que por más que nos afanemos, no le podemos agregar una hora más a nuestra vida. Dios sabe cuándo, hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, cuando uno no conoce la Biblia, hermano, lo que dijo Jesús, lo que sí dijo Jesús, es que dice que no podemos agregarle ni una hora más al curso de nuestra vida. Dice en el Sermón del Monte, en capítulo 6. Dice, no podemos, dice. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la vida, sabe cuándo nacemos, hasta dónde vamos a llegar. Solo Él lo sabe, ¿verdad? Entonces, creemos que sí, Dios escucha nuestras oraciones y creemos que Dios es bueno, es misericordioso y que Él actúa con misericordia, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que los atributos de Dios son, Él es soberano, Él es justo, Él tiene un propósito, Él sabe qué está haciendo con cada una de las vidas de nosotros, Él sabe cuándo podemos manejar una situación, cuándo no. Estamos creciendo en madurez y Él sabe todo eso. Y a veces nosotros no lo sabemos manejar. Vamos a pasar al versículo que dice la hermana en Mateo capítulo 8. Vamos a ver otro pasaje. Mateo capítulo 8. Este pasaje lo usan ellos, ¿verdad? Y es la historia de un centurión romano que llegó. Un centurión es un jefe de 100 soldados. En Mateo capítulo 8 viene de lejos este hombre, me imagino que en su caballo llegan buscando a Jesús. Y este hombre le dice a Jesús que tiene un siervo, ¿verdad? Uno de sus sirvientes está malo, está enfermo, grave. Está en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Pero ellos hacen un juego de palabras aquí ellos para que parezca que lo que ellos están diciendo es cierto, ¿verdad? Porque ellos dicen, lo que tú pienses y lo que tú digas se va a hacer una realidad. Ya vimos de dónde viene esa idea, el pensamiento positivo que viene de la metafísica del panteísmo, ¿no? Como diciendo que nosotros somos pequeños dioses. Entonces, este capítulo dice así, Mateo 8 del 5 al 13, dice así. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, pidiendo ayuda. Un centurión es un jefe de 100 soldados, ¿verdad? O sea que era jefe de un batallón. Señor, mi siervo está postrado en cama con parálisis y sufre terriblemente. Y Jesús le dice, iré a sanarlo. Respondió Jesús. Versículo 8. Lo que le contestó el soldado, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero ahora con que digas una sola palabra,
y mi siervo quedará sano, le dijo el soldado a Jesús. Porque yo mismo, dice el soldado, soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel nadie que tenga tanta fe, nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, hablando de los gentiles que también iban a ser parte del pueblo de Dios. Verso 12. Pero los súbditos del reino, o sea, los judíos, se les echará fuera, dice, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes, o sea, por no creer en Jesús. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. ¿Ves? ¿Y qué es lo que creyó qué es lo que creyó qué es lo que creyó el centurión? Que él necesitaba de Jesús para que sanara a su hijo. Precisamente por eso lo fue a buscar. Él creía que él mismo, el soldado, él sabía que él no podía hacer nada por su hijo, digo por su siervo. Por eso fue a buscar a Jesús. Y él le dijo a Jesús, no tienes que ir hasta donde yo vivo, les. Con que tú des la orden y digas y apruebes esta petición que te estoy haciendo, mi siervo va a sanar. Eso es lo que le dijo el soldado. Porque yo también, dice el soldado, también tengo soldados a mis órdenes, les doy órdenes y hacen lo que yo digo, porque yo tengo la autoridad. Pero en este caso, dice el soldado, yo no tengo la autoridad para sanarlo, pero tú sí. Es lo que está queriendo decir el texto, ¿verdad? Y luego, por eso Jesús le dice, ve, todo será tal como creíste. O sea que yo tengo la autoridad, puede decirte que ya di como diciendo, ya di la orden de que se sane, vete en paz, ¿verdad? Y dice, y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Pero los que trabajan en la palabra de fe, ¿verdad? Los que enseñan este tipo de enseñanza que estamos viendo, ellos dicen, ya ves, Jesús le dijo que con solo que dé la orden, él se va a sanar. O sea que, como diciendo, tú puedes dar la orden. Dice, tú mismo puedes dar la orden y se va a sanar. Pero el soldado nunca dijo eso. Si usted lee bien el texto, ¿verdad? Lo que el soldado creyó es que la orden la podía dar Jesús y no él, ¿verdad? Jesús es el único que puede, si nosotros le hacemos una petición a Jesús, a Dios, él es el que dice sí o no, ¿verdad? No nosotros. No nosotros podemos tomar la atribución de decir, tú sánate porque yo te sano, ¿verdad? Porque yo digo la palabra, ¿verdad? Aquí se tuerce el sentido del texto. El texto originalmente está diciendo de que el centurión fue y le dijo a Jesús que dijera él, Jesús, la palabra y no necesitaba ir hasta su casa. Y si él la autorizaba esta sanidad, pues él por eso fue a buscar a Jesús, porque él no tenía ningún poder para sanarlo. Pero esta gente transgiversa el pasaje y dice, no, tú puedes dar la orden también. Tú puedes, tienes la autoridad, ¿verdad? Porque, y Dios te va a hacer, y más si usas el nombre de Jesús. Dice. Pero el texto no está enseñando eso. Está enseñando de que el que tiene, el único que tiene la autoridad para sanarnos es Jesús, es Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está cuando no se entiende bien el pasaje, y ellos tratan de forzar, decir, mira, aquí con que digas la palabra, dice Jesús ya probó que puedes decir la palabra. Cuando Jesús no probó eso, lo que Jesús aprobó es que la fe de este hombre es que no necesitaba ir Jesús hasta su casa. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, si nosotros hacemos una oración ahorita, Jesús no tiene que bajar del cielo para sanarlo. Él lo puede, desde el cielo puede mandar la sanidad, ¿verdad? Si está en su voluntad sanar a esa persona, ¿verdad?
Pero aquí, como le digo, tuerzan el texto, ¿verdad? Lo sacan de su contexto cuando no es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita llevamos casi 55 minutos, ¿verdad? No sé si estamos entendiendo esto. El contexto es bien importante verlo, ¿verdad? Verlo. Porque, porque si a usted nada más le leen un versículo, si yo le leo nada más un versículo acá, ¿verdad? Y dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, tengo soldados y si yo le digo a uno va y ve y viene, dice, pues Jesús dijo que este hombre tenía fe y que nosotros podemos, igual que ese soldado, podemos decir sí, dar la orden, ¿verdad? Tenemos que leer toda la historia para entenderla, ¿verdad? Y eso es lo que ellos no hacen. No leen toda la historia, entonces te la sacan de lo que realmente quiere decir. Quiero que veamos algo, hermanos, ahora así otro rapidito, ¿verdad? Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Ahí está el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro se escribe dos veces aquí. Uno en Mateo capítulo 6 y el otro está en Lucas capítulo 11. Pero si yo leo nada más el capítulo 11, si yo nada más leo el versículo 9, el versículo 9 se presta para que muchos lo usan para decir que tú puedes pedir lo que quieras, ¿verdad? Fíjense, vamos a leer vamos a ver qué tan interesante está este capítulo. Versículo 9, dice así, así que yo les digo, ¿quién está hablando? Jesús. Fíjense que Jesús está diciendo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama o toca la puerta, se le abre. Si nosotros leemos ese versículo así aislado, lo primero que decimos, mira aquí Jesús está diciendo que tú puedes pedir y se te va a dar. Y a veces decimos, pero si Jesús ya lo dijo, ¿o no lo dijo Jesús? Sí lo dijo Jesús. Aquí dice de que si tú buscas, vas a encontrar. Y Jesús lo dijo, y Jesús no puede mentir. Suena lógico lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Sí, suena lógico. Ahora hay que leer el contexto para que entendamos qué es lo que Jesús dijo que podemos pedir, qué es lo que Jesús dijo que podemos encontrar. Hay que leer el contexto para saber a qué se refiere Jesús cuando dijo esto. Porque si usted solo lee este versículo, parece que Jesús le está dando puerta abierta para que usted pida lo que quiera. Para que usted pida, pues, Señor, dame una casa de allá en la playa y tú ya dijiste, ya prometiste que pidamos. ¿Sí o no? Parece correcto, ¿verdad? O Señor, tú dijiste que yo quiero el mejor marido, el que me haga caso, que me obedezca. La mujer, Hermano, pero Dios en su misericordia aún nos cumple antojos, aún en su misericordia. por eso le digo, hay que leer el texto para ver a qué se Aquí se refería está Jesús. refiriendo al Espíritu Santo, pero Hay que, igual, hay que leer. aún en nuestros caprichos, Sí, cuando estamos quebrados y le pedimos algo, sí. el Señor nos escucha y nos complace cosas bien Pero detalladas. por eso le digo, hay que estudiar el contexto para ver a qué se refería Jesús cuando dijo eso. El contexto nos lo va a ayudar. Ahorita va a ver qué clarito está. Vamos a leer el versículo del 1 al 4, para que veamos el contexto. Porque esto Jesús lo dijo después que dijo el Padre Nuestro. Pero si nosotros, por eso digo, si uno lee el texto sin su contexto, pues lo puede usar para un pretexto, para cualquier cosa. Pero si usted lee el contexto, se va a dar cuenta de a qué se refería Jesús. Vamos a leerlo. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le va a enseñar a orar.
y les va a decir qué es lo que deben de pedir. Dice, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y esta va a ser 3 peticiones, fíjense. Danos cada día nuestro pan cotidiano, número 1. Número 2, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y número 3, la tercera petición es, y no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en la tentación. Esas son las 3 peticiones que en este Padre Nuestro están. Fíjense, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, pidan estas 3 cosas. Y basado en esas 3 cosas, es cuando Él dice en el versículo 9, así que yo les digo, pidan. ¿Cuáles son las 3 cosas que ya dijo que hay que pedir? El pan nuestro, el perdón y que nos libre de tentación. Esas 3 cosas. Esto rige el versículo 9. ¿Sí se da cuenta? El contexto nos dice que él, primero le dice que nos enseñe a orar. Ya le digo qué es lo que van a pedir. Y esas 3 cosas dice, por eso les digo, pidan. Pero no está diciendo que pidan lo que sea, sino lo que les acaba de decir, esas 3 cosas, que las pidan. O sea que Jesús nos está autorizando que pidamos el pan nuestro de cada día. Nos está diciendo que nos perdone nuestros pecados, que pidamos perdón y luego que pidamos que nos ayude en la tentación para que no pequemos. Esas 3 cosas. Pero si, como le digo, si no leo el contexto, pues ese texto me da libertad que pida lo que yo quiera. Pero ya vimos que el texto me rige, el texto me marca a qué se está refiriendo Jesús. Sí, hermano. Pero al final dice, ¿quién de ustedes que su padre, dice, quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado le da una serpiente o quien le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará? Aquí como que es más específico, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ah, Entonces ahí nos está hablando también de una porción, ¿no? Del Espíritu Santo. sí, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que nos va a dar entendimiento que pedir. Es ahí donde también que nos ubique dentro del contexto, ¿verdad? Que está aquí. Porque a mí se me figura como que el Espíritu Santo, o sea, pedírselo. O sea, yo le pido a Dios que me dé de su Espíritu y nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Pero, Santo, pero que gracias a Dios nosotros ya lo tenemos. ajá, pero dice, Pero el Espíritu Santo lo que nos va a dar es el entendimiento para que ajá, cuando oremos nos enfoquemos en lo que nos está enseñando Jesús que debemos de pedir. Aquí Jesús nos dice, pidan una casa, ajá, pidan no, un no, no, carro, no, 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 eso pidan, no, eso ya es aparte. ya Aquí, sea, el ajá, contexto nos está diciendo qué es lo que acaba de Jesús decir que hay que pedir. sí, El pan porque nuestro, cierra, el perdón, ajá. que nos libre de la tentación para no pecar. Sí, y Esas aquí al 3 final cosas, cierra con el Espíritu ajá, Santo. para que Él nos dé el entendimiento de que no caigamos en eso. Cuando dice el libro de la tentación, el Espíritu Santo nos va a ubicar a No, que y no muchos, estemos. y Le voy a muchos decir no creen. le voy a decir algo. Ajá, Si Jesús no hubiese dicho el Padre Nuestro aquí y solo hubiese dicho, pidan lo que quieran, pues como que quedaría una puerta abierta para que pidamos lo que querramos. Pero Él nos acaba de decir, precisamente a los discípulos, dice, enséñanos a orar. Y ya les dijo qué es lo que hay que pedir, y luego dice, pidan y van a encontrar, llamen y se les va a abrir. Pero se está refiriendo a las 3 cosas, 3 peticiones que están aquí, ¿verdad? En el texto. Por eso le digo que el contexto es muy importante para entender lo demás, ¿verdad? Porque si, como le digo, si no, si las peticiones que Jesús les dijo que deben de pedir no estuvieran aquí puestas, pues
aquí sería como una puerta así abierta para que uno pida lo que quiera, ¿verdad? No, y se lo pedimos porque tenemos, esa es la confianza que tenemos, porque no solamente específicamente el pan de cada día, el perdón de nuestros Sí, pecados, sino que diario venimos delante del trono y le pedimos lo que necesitemos, un trabajo, que nuestros sí. hijos sean sanos, o sea que también nos dice el pidan y se les dará, busquen y encontrarán un trabajo, o sea, eso nos da la Hermana, pausa para hermana, pedirle, ajá. hermana, ¿el versículo dice eso? No, pero es que entonces Ay, yo como, ¿dónde, párale, 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 párale. dónde quedo yo Usted me con dice mis que no. peticiones? Usted me Ajá. dijo que no, porque el Ajá. versículo no está diciendo eso. Entonces mis peticiones no cuentan. Espérese, espérese. Ya me va a asustar. Ay, santo, entonces ya no voy a orar. Yo tanto que me voy No, a orar. pero es que ese es el problema, ¿no? Ujú, No leemos el texto, ujú. se los explico, pero al mismo tiempo dice, pero no, no estoy acostumbrado así. ¿Sí me No, entiende? sí, no, sí, sí, estoy de acuerdo porque el Yo Padre lo que estoy nuestro que tratando de separa. hacerle es que entendamos qué es lo que está enseñando en este capítulo. Ajá, sí, sí, sí. Y ¿Ah? entonces las peticiones de El nosotros pan de son cada día, ¿cómo lo va a conseguir? Pues porque va a trabajar, ¿sí o no? Yo claro. le voy a dar un trabajo para que consiga el pan de cada día. Ujú, ¿Sí? ¿Cómo va a ir al trabajo? Ah, pues yo le voy a dar un vehículo, le va a facilitar las cosas para que usted pueda ir a trabajar y pueda ganarse el pan de cada día, ujú, ¿verdad? O sea que eso entra dentro del pan de cada día. ¿Cómo se lo va a ganar? ¿Cómo lo va a obtener? ¿Verdad? ujú, Dios le va a dar un trabajo, Dios le va a dar el transporte, Dios le va a ayudar para esto, para lo otro. Va a poder hacer lo que usted sabe hacer para ujú, ganarse el pan de cada día, ujú. ¿verdad? Pero, pero como le digo, no es para pedir lujos, eso me refiero. Ah, no, No es no, no, para no, pedir no, cosas que eso no es aparte. necesitamos. No, eso es aparte. O sea, ya lo de la casa, de la mansión, ya eso ya es punto y Eh, aparte. No, se me viene mucho a la mente textos que como primera de Tesalonicenses, donde Pablo les dice, orad sin cesar. O sea, oren en todo tiempo con súplicas y ruegos. Sí, hermana, Yo me pongo eso en mi mente, yo me pero lo hay pongo que, en mi mente. otra vez. Usted A ver. me está dando un texto, pero no me está diciendo el contexto de qué está hablando. Por Sí, eso, por ejemplo, o sea, orar sin cesar es orar todo el tiempo, ¿verdad? pero hay que ver por qué lo dijo Pablo. ¿Qué les dijo antes? Ajá. Pues que no caiga, que no oren para que no caigan Hay que leerlo para entender. Cuando Pablo les dijo ahí a Tesalonicenses, orad sin cesar, se lo dijo ajá, por una razón. por la segunda venida. Pero sí Y se vale, ¿no? Sí se vale orar sin cesar. hay que sí, Ah, ok. Porque pero digo yo, entonces pero no estoy. cada texto hay que leerlo en su contexto Oh, sí, obviamente. para entenderlo. ¿Sí Sí, me sí, entiende? O sea sí. que lo que estamos tratando de hacer es que usted no podemos leer los versículos aislados. Ujú. O sea, como ejemplo, si yo leo el versículo 9 aquí, dice, pues pidan, pero ¿y qué voy a pedir? El Trabajo, mismo texto Jesús conocimiento. ya dijo antes, en los 3 versículos antes, ya dijo qué es lo que hay que pedir. Ujú, El mismo texto ya se lo dijo, pero como a veces no lo leemos, ujú, nada más leemos el que está solo, lo aislamos, ujú. entonces nada más leemos eso y dice, pues, entonces nosotros necesitamos ayudar a la gente a que respete y entienda el contexto. Hermano, ¿y usted, nuestra denominación cree en leer toda la Biblia? O sea, enseñar la Biblia como lo hace Calvary Chapel, que es verso por verso. Por ejemplo, ellos lo que hacen es, empiezan desde Génesis, Esa es por una ejemplo, manera, sí, enero, es una manera, sí. Génesis 1, y ellos todo el año hasta que, si nomás llegaron a Efesios, pero es verso por verso. Nuestra denominación sí lo Sí, respalda. lo recomienda, sí, Ah, ok, ok. Sí, porque ahí no hay pierde. O sea, tú estás le porque, enseñando porque lo verso. que esa es una de las mejores maneras de estudiar la Biblia, porque tú lees desde el primer versículo y ves de qué está hablando, Ya. está hablando. Entonces no vas a traer otro versículo de otro lado para meterlo ahí, porque No. ese versículo se dijo con otro propósito, con otra intención, ¿verdad? Ya. Por Ok. eso le estoy tratando de explicar esto, ¿verdad? Que Verso. cuando a nosotros estamos acostumbrados a aislar los versículos, Mm, y eso nos crea problemas. ¿Por qué? Porque aquí dice que pidas y tú puedes pedir lo que quieras. Aquí el versículo no está diciendo eso. Jesús no dijo eso.
Es el método inductivo, ¿no, hermano? Ajá, sí, El tenemos que método leer qué inductivo, dijo post Jesús. contexto y antecontexto. Ok. Sí, porque dice que pidan que nos dé el pan cotidiano, que nos perdone y que nos libre de tentación. Esas tres cosas son las que acaba de decir Jesús, que debemos de orar. Son las básicas, por decirlo así. Entonces, el versículo 9 por eso dice pidan, y eso básico que es que pidan que Dios les perdone y Dios les va a perdonar. Pidan que Dios los libre de tentación y los va a librar. De eso está hablando ese capítulo, ¿verdad? Entonces, es bien importante respetar el contexto, porque el mismo contexto, los versos anteriores o posteriores te dicen de qué está hablando este capítulo, qué es lo que Jesús está enseñando aquí. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, oye, hermano, yo le puedo pedir a Jesús a una casa, pues claro que se la puede pedir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí va a vivir, necesita un lugar donde vivir. Es para su bienestar físico. Ah, pero yo quiero una casa que esté de 5 pisos y con 2 albercas y todo eso. Pues quién sabe, eso no te lo puedo decir que Dios te lo va a dar, no sé. A lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Pero no te lo puedo hacer. Lo que Jesús sí te dice que vas a recibir es esto básico. Eso sí lo asegura que sí lo vas a recibir. ¿Sí me entienden? El capítulo, lo que Jesús dice que sí te va a responder Dios es esto básico. El pan, el perdón y librarte de la tentación, que una es en lo material y dos es en lo espiritual. Fíjate. Eso sí, Dios te puedes pedírselo y Él con seguridad te va a ayudar. Con seguridad te lo va a dar. Porque Jesús lo está diciendo. Ahora, las otras cosas que no están aquí en el texto, Jesús no te las promete, no te las garantiza. Pero esta sí. Sí, ahora sí me entiende el propósito. Estas sí te las garantiza Jesús. Pero las otras que tú, ya tus gustos personales, eso no te lo garantiza. Como te lo puede dar, como no te lo puede dar. Dios sabrá si te conviene o no te conviene. Sí, porque cuando dice no me metas en tentación, pues los lujos son una tentación, ¿sí o no? Son una tentación. Y Dios Entonces, se manifiesta, hermano, porque nunca nos falta y nos da de más, nos da manos llenas sin sí, merecerlo. O sea que para Él no hay límites, Él no se limita como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos esta mentalidad de que nada más lo que necesitamos. No, Dios no se limita con nosotros, Dios siempre nos da de más, nos da en abundancia, porque Él es un Dios que dio, dice que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no habrá de darnos todas las cosas que necesitamos? sí. Entonces, yo, Permítame. Usted está usando un versículo que está en Romanos 8, ¿sí o no? ¿Cómo no nos dará? De qué cosas está hablando el capítulo 8? lo que necesitemos, No, sí, no, 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 no. Ese ajá, es el problema, ¿ve? ajá, Que sacamos versículos de aquí y de allá. ¿Y qué es lo que, de qué está hablando Pablo en el capítulo 8? Cuando dice que nos dará todas las cosas que está mencionando en ese capítulo. ajá, Por eso es bien importante, man. ajá. Ese es el problema que muchos hermanos tienen. Sacan un versículo de aquí, de otro versículo, y no se fijan de qué está hablando ese versículo en ese capítulo. No, pues es que entonces no somos teólogos. Si fuéramos teólogos, pues nadie se iba a parar ahí enfrente. No, No se iban a dirigir los pastores. ese Porque es pero ese es el problema que estamos tratando de corregir, Ujú, de que nosotros aprendamos a leer la Biblia en su contexto. ujú, Ese versículo que usted mencionó está en ese capítulo 8, ujú, ¿verdad? Dice, ¿y cómo no nos dará con él cuáles son las cosas que acaba de mencionar? Él está hablando de la justificación, de la santificación, de la glorificación. Fíjese en ese capítulo. Esas son las ujú, cosas que nos va a dar. Ya nos dio la justificación, ya nos dio la santificación. Lo que nos ujú, falta es la glorificación, que pues no ha venido Cristo para que nos dé su cuerpo glorificado. En ese capítulo está hablando de esas cosas. O sea que no está hablando de todas las cosas en general. Está hablando por eso hay que leer el capítulo, cada que usted menciona un versículo, lea el contexto para ver de qué está hablando Pablo en ese capítulo. Entonces hay que tener mucho cuidado Ese para, es el punto. entonces no hay que, o Si no sea, hacemos una ensalada, no hay que, entonces no sé cómo, porque es simple. Ese es el, ya,
porque entonces hay que tener mucho, Ah, mucho, hay, mucho hay que, cuidado cuando usted para lea cuando usted para vaya a poder, enseñar una cosa de la Biblia, enfóquese en ese capítulo. ya. No traiga de otros capítulos porque dicen otras cosas que son Ujú, buenas y todo, pero hay que entenderlas en su contexto. ujú, Si yo voy a hablar del capítulo 8 ujú, de Romanos, ujú. donde dice, si nos dio a su hijo, ahora ¿para qué nos dio su hijo? Para Para nuestra ser salvación. salvos, nos Está dio su hablando de hijo la porque nos ama, está porque hablando de la nos amó salvación. para salvarnos. Y Está dice hablando de eso. la salvación, no está hablando de las cosas materiales, está hablando de las espirituales. No, lo material de ahorita no se habla. Sí, porque él dice que él de tal manera amó a Dios al mundo que nos dio, nos dio a su hijo unigénito, ¿verdad? Entonces él es un Dios muy generoso. A mí ahí me dice, Permítame. a ver, a ver, Ya me sacó Juan 3:16. Juan ajá, 3:16, el capítulo 3 de Juan está hablando de otro tema. ya. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que me extrae un versículo de aquí, un versículo de allá, y no nos ubicamos. Y Ujú, el propósito de estudiar esto es ubicarnos. got Y ese es it. el problema que tienen esas iglesias, que Ujú. te sacan una ensalada de versículos cuando cada versículo habla de un tema diferente. Entonces, aquí no aplicaría el estudio temático. Tampoco entra en nuestra denominación el temático. Bueno, si está bien estructurado, sí. Ah, ok. Uno tiene que tener mucho cuidado cómo lo hace. Ajá. Sí, porque el temático es sobre el No es que tema. sea malo, pero se presta a eso. Se presta a eso. Piensa que el estudio textual, que es este que estamos haciendo, el texto, Ajá. te dice más claro lo que quiere, lo que el escritor, el Espíritu Santo inspiró. Ya. Aquí estamos viendo de que este versículo 9 que vimos está hablando del Padre Nuestro, Ujú, de lo que se enseña en el Padre Nuestro. Pidamos lo que enseña Jesús en el Padre Nuestro. ujú. Eso está hablando. Pidan lo que dice el Padre Nuestro. Sí, logra entender. Bueno, lo que pasa es que usted lo está haciendo, es ¿cómo le llaman? El sistema, el estudio inductivo. Textual Eso es inductivo. inductivo, ajá, Es no textual inductivo. temático. Y para mí, y yo aplico mucho el temático. Ese es usted Por me ejemplo, trae. si digo, Dios es generoso, ¿verdad? Dios es un Dios generoso porque lo es a través de la Sí, escritura, sí. desde el principio lo vemos. Y yo veo donde, por ejemplo, es un Dios que nos dio salvación, porque nos dio a su Hijo. En el Padre Nuestro, pues vemos que nos da el pan de cada día. Entonces eso me hace ver y me hace predicar y enseñar a las mamás y enseñar a, por ejemplo, a Tete, que tenemos un Dios que nos ama y que provee Sí, y que nos dio a su Hijo, nos dio lo más precioso, que es la salvación. Ya lo demás viene por añadidura, ya el trabajo, la casa, el carro, eso ya es lo de menos, porque igual se va a quedar, no nos lo vamos a llevar. Todo eso es secundario para mí. sí. Lo que estas clases lo que nos van a ayudar es a entender los versículos en su contexto, ¿no? Para que nosotros cuando leamos lo entendamos bien, tengamos una mejor idea de qué nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, y así, cantidad, cada capítulo de la Biblia tiene una enseñanza. Entonces, no es recomendable, no es sano sacar un versículo y decir, ¿sabes que la Biblia dice tal y tal cosa? Ah, sí, sí la dice, pero hay que ver todo el capítulo, a ver qué dice, a ver qué es lo que quiere enseñar ese versículo. ¿Por qué lo puso ahí el Espíritu Santo? ¿Por qué lo puso ahí Juan o por qué lo puso Pablo ahí? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Verdad? O sea, no podemos nada más agarrar un versículo y tirarlo así, ¿verdad? Es que la Biblia dice tal cosa. Sí, dice tal cosa, pero hay que entenderla. Le voy a poner un ejemplo. Los de movimiento de los homosexuales, ¿verdad? Ese movimiento que sabemos del arco iris. Cuando uno les quiere decir algo, el primer versículo de la Biblia que sacan dice, la Biblia dice, ellos mismos dicen, la Biblia dice que no juzguéis, dice. Mateo 7:1. Ah, la Biblia dice que no juzguéis, pero no leen todo el versículo. Hay que leer toda la enseñanza ellos nada más sacan esa frase. Y esa frase, pues, y uno que no sabe, pues, sí, pues no puedo decirte nada porque dice que no juzguéis.
Hay que leer todo el capítulo 7, donde Jesús explica eso. Eso está diciendo, no juzguéis, antes de juzgar, saca la viga de tu ojo para que puedas ver bien, y ya que la saques, ya puedes hacer un buen juicio. O sea, no juzgues antes de que tú puedas ver bien las cosas con claridad. Es lo que está queriendo decir Jesús. Pero si no lees los versículos, pues nunca vas a poder juzgar, porque cuando dice, pero Jesús no está prohibiendo que no juzgue, que no juzgues antes de tiempo sin conocer las cosas como son. Es lo que está diciendo, ya que el uno lee todo lo demás, se da cuenta. Entonces, nosotros podemos juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Y podemos reprender lo que está haciendo mal, cuando sabemos lo que está mal. Entonces, no es que eso esté prohibiendo, sino hay que entenderlo dentro de lo. Hay que leer el resto de los versículos para entender qué quiso decir Jesús con esa frase, ¿no? Es el inicio de un párrafo. Y uno lee en el resto del párrafo, nada más leen y ese es el problema, ¿verdad? Que muchos así predican y muchos así enseñan. Entonces, no se puede así, no se puede. Entonces, vamos a seguir estudiando algunos versículos, ¿verdad? Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hermana. Am, mi Biblia tiene unos versículos en la parte central de la página. Y por Ajá. ejemplo, usted leía Lucas 9 y al final donde dice llama y se os abrirá, tiene una letra K. Ujú. Cuando yo veo en la parte de medio, veo que la letra K dice Isaías 55:6. ¿Cómo Sí. es que yo la relaciono o cómo es que se, para qué me sirve Esa es K? una referencia. Ese versículo donde vio la letra K le está diciendo que en el Antiguo Testamento también se encuentra ese versículo y lo manda al donde se encuentra. Por ejemplo, usted dice que está en Isaías, ¿qué? Isaías 55:6. Ok. Si Y usted va a aquí, Isaías 55:6, ese ajá, versículo donde está la letra K de referencia, ujú, lo único que le está diciendo que en el Antiguo Testamento también se dijo ese versículo y se encuentra en Isaías. Y usted va a Isaías y ahí va a estar. Nada más le está como dando una información, ¿verdad? De que ese versículo ya fue antes dicho por algún profeta o el profeta Isaías lo dijo en tal y tal lugar, ¿verdad? ok, ok. Son referencias para que uno sepa que ese versículo, si se menciona en el Nuevo Testamento, es porque el escritor del Nuevo Testamento lo trajo del Antiguo, ¿verdad? Del profeta Ujú, Isaías. Y Mateo menciona mucho al profeta Isaías. Por ejemplo, dice, el profeta Isaías dijo tal cosa. El profeta Jeremías dijo tal y tal cosa. Y lo dice en su libro. Entonces, las referencias te dicen, ese versículo sí lo dijo Jeremías y se encuentra en el capítulo tal y tal. Y usted va a ujú, ese versículo y ahí lo va a ver, que sí, que sí es verdad. ujú. Gracias. Sí, hermanos, como le digo, es bastante importante que aprendamos a respetar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si él la escribió así, la dijo de cierta manera, es para que la podamos entender mejor, ¿verdad? La podamos entender mejor y cuando la entendamos mejor, pues nosotros vamos a ser los beneficiados y vamos a explicarla mejor, ¿verdad? Si alguien nos pregunta algo, oye, ¿es cierto que la Biblia dice tal y tal cosa? Sí, sí dice, pero hay que leerlo, hay que leer todo el capítulo para entenderlo bien, ¿verdad? Como le digo, estos hermanos usan ese versículo de, ah, de Proverbios 18:21, lo dice que la lengua tiene poder, con la lengua dice tiene poder para dar vida y dar muerte. Pero no, ellos lo están usando de otra manera. No el propósito ya vimos que el propósito original es que cuando uno usa sus palabras, ah, las palabras pueden servir para lastimar, hasta para ofender, y de ahí viene un pleito, una muerte, en fin. Viene Sí, una guerra, ¿verdad? Eso sí, ese verso cada vez que me acuerdo, yo me recuerdo a Santiago 3, donde dice que no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua salada.
Y ahí lo explica bien clarito. Con la Sí, boca bendices y alabas a tu Dios y con la misma maldices a aquel que está hecho a imagen y semejanza. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. O eres o no eres. O sea, así es. así de simple. Sí, Amén. pues le digo, hermanos, yo sé que estamos acostumbrados tenemos muchos textos en la Biblia, en la mente y a veces los traemos así nomás, pero es bueno siempre ver el contexto, qué es lo que realmente enseña de ese versículo, para que podamos entender bien la Biblia. Por ese propósito que mucha gente ah, no entiende bien la Biblia porque nada más agarra un versículo aquí, un versículo allá y no ve todo el contexto, ¿verdad? Y cuando uno lee todo el contexto ya lo entiende más claro, se le hace más la iluminación de la palabra de Dios, te aclara más tu idea, ¿verdad? Y todo eso ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, por eso es bien recomendable que el contexto es el que manda. Es como que usted agarra una carta y nada más lea una frase. ¿Y qué es lo que dijo la carta? Ahí dice que no, que no, que no, que no sé qué. No, y las palabras claves que Gil siempre nos ha enseñado. En un capítulo debes de sacar palabras claves. Y le digo, y le hice toda la carta. No, pero aquí al final dice tal no sé qué cosita. Ujú. Pero no has leído toda la carta, hay que leerla para que puedas entender todo. Si nada más agarras una línea, pues, ¿cómo lo vas a entender? Es como que usted entra a la mitad de la película. Usted oye que están hablando ahí y no entiende nada. ¿Por qué? Porque no ha visto el principio. No sabe de qué se trata. No, es que creo que no la quiere porque veo que están discutiendo. Usted está imaginando cosas que no sabe de la película porque no la ha visto desde el principio. Y así es en la Biblia. Si usted no lee el principio, pues cómo va a entender el final, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, ¿verdad? Entonces, y así vamos a ver otros pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, la siguiente semana vamos a ver si tenemos ¿murió Jesús por nuestras enfermedades o por nuestros pecados? Esto lo vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a cortar la grabación, pero me voy a quedar ahí por si tienen preguntas, ¿verdad? Gracias.